¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso de razonamiento verbal. Hoy día, 8 de julio del 2020, vamos a ver un tema sumamente importante. Importante porque es un tema que viene mucho en los exámenes de admisión, pero también importante porque hay que tratar en un sentido determinado de encontrar las palabras, los elementos y la coherencia para de alguna manera comprender y entender lo que leemos. Hay que manifestar lo siguiente: la comprensión de lectura, ¿no es cierto?, o la comprensión lectora, en este caso, no es otra cosa que una actividad cognitiva, ¿correcto? Como actividad cognitiva podemos manifestar o podemos decir, ¿no es cierto?, que lo que trata de hacer la lectura es de alguna manera desempeñar esta conexión entre lector y autor. O en otro sentido, también esa conexión entre texto y también lo que sería comprensión, ¿no es cierto? Y acá una realidad manifiesta, ¿no? Ustedes saben que en el Perú, ¿no es cierto?, un peruano promedio lee medio libro al año, o casi un cuarto de libro al año, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos decir con respecto a este resultado? Podemos decir, por ejemplo, que en el Perú se lee poco o casi no se lee. Y eso trae como a colación, ¿no es cierto?, a que la comprensión lectora tiene que ver mucho con, de alguna manera, la concentración. Concentración. ¿Cuánto de lo que nosotros leemos, cuánto de lo que nosotros asimilamos dentro de un texto es entendido? No podemos delimitar eso si es que no tenemos concentración, ¿cierto? Y entonces aquí radica de alguna manera el tema del día de hoy, ¿no? Cómo llegar a la comprensión lectora mediante la concentración y mediante la actividad cognitiva. Cómo de alguna manera enfocar la comprensión lectora a partir de esta conexión inmediata entre lector y autor, a partir del texto y a partir de esta comprensión. Es importante recordarte lo siguiente, ¿no? Que un texto, por si acaso, un texto como tal, ¿no es cierto?, un texto, ¿ya?, es el conjunto de ideas, ¿correcto?, que giran alrededor de un tema, ¿correcto? Profesor, pero ¿cómo puedo determinar el tema? Es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no es cierto? Se trata de una estructura compuesta. Acá viene una palabra importante: estructura. Profesor, ¿y por qué estructura? Porque si bien es cierto, un texto es un conjunto de ideas, no todas las ideas en un texto son importantes. Por eso siempre habrá ideas principales y habrá ideas secundarias. Por eso habrá una jerarquización dentro de la comprensión de lectura. Por eso es que, por ejemplo, cuando tú leías un texto, lo que te pedía tu profesor o lo que te pedía, por ejemplo, de repente, no sé, tus padres, es que hagas un resumen de tu texto. Y lo que hacías era sacar las ideas más importantes de lo que habías leído. Y a partir de eso creabas una estructura, ¿no? Ahora, el texto es una estructura compuesta por signos organizados. Esto de signos organizados me lleva a pensar que el texto es una unidad con sentido. ¿Eso qué quiere decir? Que es una unidad con coherencia, ¿correcto? Y cuando yo hablo de coherencia, me refiero a que es una unidad que de alguna manera no solamente vierte ideas, sino que es entendible a quien la lee, ¿no? Ahora, sabemos que la palabra texto proviene etimológicamente del término textus, del latín textus, que significa tejido. Por eso es que nosotros podemos decir que de alguna manera el texto no es otra cosa que un tejido de ideas, ¿correcto? Eso es lo que podemos decir. Hemos dicho que el texto, aparte de ser un tejido de ideas, aparte de desarrollar ideas que giran en torno a un tema, habíamos dicho que es importante la concentración. Pero acá hay un elemento o hay una cualidad muy importante. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando estamos leyendo un texto? Primero, lo que hacemos es
tratar, ¿no es cierto?, de que nuestros ojos vayan de izquierda a derecha o derecha a izquierda según la posición en la cual tú te encuentres. Pero no solamente eso, ¿no?, sino que a veces uno pierde la concentración porque no tiene el bagaje o no tiene, por ejemplo, la cantidad de palabras conocidas o no tiene pues una amplitud del vocabulario, ¿no es cierto? Entonces empieza una palabra complicada y de pronto dejas de leer el texto porque de alguna manera pierdes la concentración. Profesor, ¿cómo puedo lograr una mayor concentración? Primero tengo que enfocarme en el texto. Cuando tú agarras un libro, por ejemplo, lo primero que ves es la cantidad de páginas que tiene el libro. Cuando tú agarras, por ejemplo, un texto, ves cuántas palabras tiene. Cuando tú agarras un texto, por ejemplo, ves el título que tiene el texto, si ese título te llama la atención. O sea, profesor, que usted me está diciendo que para llegar a un proceso de concentración, lo primero que tengo que hacer es ver a la lectura no como una obligación, sino como un elemento de placer, como un elemento de entretenimiento. Primero, asimilar qué tipo de texto estoy leyendo. Por eso es que cuando nosotros empezamos a leer un texto, debemos tener la mentalidad abierta y saber que lo que está diciendo el autor, de cierta manera o en cierto sentido, es la apreciación particular de este que está escribiendo el texto. O sea, profesor, que cuando yo me enfrento a un ejercicio de comprensión de lectura, ¿qué debo asimilar? Debo saber que de alguna manera voy a asimilar lo que dice el autor sin involucrar mi opinión personal, ¿correcto? ¿Y por qué? Porque debo respetar la atmósfera textual o debo respetar la literalidad del texto. Porque si yo voy a opinar con respecto a lo que está diciendo el autor, ya no estoy desarrollando un ejercicio de comprensión de lectura, sino estoy desarrollando un ejercicio de lectura crítica. Y lo que yo estoy tratando de hacer es, de alguna manera, determinar y jerarquizar el texto a partir de su estructura y a partir de ese conjunto de ideas que giran en torno a un tema. Por eso es que la comprensión de lectura manifiesta ciertas características que tenemos que tener en cuenta. Primero, lo que sugiere un texto es permite dar un mensaje coherente y ordenado. Coherente porque de alguna manera trata de transmitir una idea o un tema determinado. ¿Y por qué ordenado? Porque esas ideas están jerarquizadas entre las ideas principales o importantes y las ideas secundarias, ¿no es cierto? Ahora, el texto también posee una intencionalidad comunicativa. Por ejemplo, a través de la intencionalidad comunicativa yo puedo determinar que el texto pueda ser, por ejemplo, argumentativo, puede ser un texto descriptivo, puede ser también un texto informativo y así, ¿correcto? O sea que yo a partir de lo que leo en el texto puedo determinar qué intencionalidad comunicativa tiene quién. ¿Quien está leyendo el texto o quien produce el texto? Es quien produce el texto, entonces, correcto. O sea, ¿quién? El propio autor, ¿no es cierto? El propio autor. Eso hay que saber. Y la tercera característica o cualidad del texto es que se caracteriza por tener una estructura organizada. Y en este caso, cuando hablamos de estructura organizada, queremos decir que las ideas dentro de un texto están jerarquizadas. O sea que hay ideas más importantes que otras. Por eso, a partir de esta organización estructural del texto, podemos decir que el texto tiene una estructura, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las partes que van a conformar un texto? Por ejemplo, tenemos el tema, tenemos el título y tenemos la idea principal, ¿correcto? ¿Cómo definimos el tema dentro de un texto? Hay que recordar que el tema es el asunto que aborda el texto, ¿correcto? O sea, es el vínculo que de alguna manera posibilita el desarrollo de toda esta idea a lo largo de lo que estoy exponiendo, a lo largo de lo que se expresa, ¿correcto? ¿Cuál es la característica del tema? Está escrito como un sintagma nominal. Profe, ¿qué quiere decir que está escrito como un sintagma nominal? Quiere decir que es una estructura que carece de verbo, o sea que solamente tiene artículo, sustantivo y adjetivo, o solamente tiene sustantivo nada más o no, ¿correcto? ¿Y cómo lo ubico? Debo hacerme la siguiente pregunta: ¿de qué trata el texto, por ejemplo? Por ejemplo, un ejemplo de texto, profesor. Por ejemplo, un ejemplo de texto sería el sol, por ejemplo. El sol. Profe, ¿y por qué sería el sol?
Porque es una frase nominal, porque es un sintagma nominal. ¿Y por qué, profesor? Porque tiene artículo y tiene sustantivo. Nada más, no tiene verbo. Por eso es un tema. Ahora, ¿qué sería el título? El título es una frase nominal que resume el contenido del texto. Profe, si es una frase nominal es lo mismo que el tema. Correcto, porque no tiene verbo. Por eso es que se caracteriza, ¿no es cierto?, como un sintagma nominal, o sea, el tema más un aspecto específico. ¿Y qué pregunta debo hacerme para llegar al título? Debo hacer la pregunta, ¿qué idea resume lo leído? Por ejemplo, si el tema acá es el sol, y si yo sé, por ejemplo, que el título tiene que decir lo mismo que el tema, pero con una característica adicional, puedo decir, por ejemplo, el sol y sus características, por ejemplo. Características. Profe, una pregunta, profesor. Si el tema es el sol y el título es el sol y sus características, ¿acá qué está pasando? En ninguna de las dos estoy encontrando verbo. Por ende, el tema es un sintagma, mientras que el título es una frase nominal. ¿Y por qué es una frase nominal? Porque conlleva la realización o la concretización de un sintagma nominal, pero a partir de la adición de un conector lógico, ¿correcto? Pero además porque está dando un dato específico, ¿no? Si estoy hablando del sol, el título sería el sol y sus características. ¿Cuál es la diferencia entre el tema y el título? En que, de alguna manera, la idea principal, que sería el otro elemento que aborda el texto, ¿no es cierto?, la idea principal sí tiene verbo a diferencia de las anteriores. Hay que recordar que la idea principal es la oración más importante del texto. Y si es oración, ¿qué quiere decir, profesor? Que tiene verbo. Es escrito como oración y tiene verbo conjugado, ¿correcto? ¿Y qué pregunta debo hacer para hallar la idea principal? ¿Qué dice el tema, no? Si el tema es el sol y sus características, y si el título es el sol, perdón, si el tema es el sol y el título es el sol y sus características, por ejemplo, puedo decir que la idea principal sería las características del sol son ¿qué cosa? Son importantes. Ahí está. Profesor, pero estoy diciendo lo mismo que esto, ¿no? Sí, sino que estoy agregando un verbo y una condición más. Profesor, entonces, para entender la estructura de un texto, ¿qué debo saber? Primero debo saber que un texto está jerarquizado. Hay ideas más importantes y hay ideas secundarias. ¿Qué también debo asimilar o qué también debo saber? Que si hallo el tema, hallo el título. Y si hallo el título, hallo la idea principal. Por decirlo de esta manera, chicos, ¿ya? El título es la particularización del tema. Y la idea principal es la transformación del título en una oración. Es simple, sencillo, concreto, ¿correcto? Y esto me demuestra, claro está, que la comprensión de lectura también tiene ciertos procesos cognitivos, ¿no es cierto? Y también tiene estas conexiones inmediatas para poder jerarquizar las ideas en un texto. ¿Correcto, chicos?